días, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos a hacer algo diferente. Hoy os tenía preparada, vamos a hacer esa pregunta que hacemos de forma recurrente, qué es lo que necesitas saber en este momento, pero lo vamos a hacer de una forma más concreta, diría yo. Lo que vamos a hacer es una rueda astrológica, una tirada astrológica, es una tirada de tarot que se basa en el sistema de casas. La única diferencia es que como no tengo un espacio realmente muy amplio para poder realizarla, en lugar de hacerla en la forma circular en la que normalmente y es más práctico poder hacerlo, lo voy haciendo o lo voy a hacer utilizando una baraja en la que ya vienen representadas las casas. Así podréis ir mirando casa por casa para ver qué mensajes tenéis en ese área determinado de la vida, ¿de acuerdo? Ya sabéis que las lecturas de tarot son atemporales, así que no solo las vamos a circunscribir en el momento de la fecha de publicación de este vídeo, sino que si aterrizas aquí, en cualquier otro momento, que sepas que posiblemente tengas mensajes aquí. ¿De acuerdo? Así que también recordaros que es una lectura general, obviamente, y es una lectura además para un colectivo bastante grande. Entonces, tener en cuenta que quizás hay algunos aspectos que no resuenen, quedaros con aquello que sí que os resuene y que sepáis que es un mensaje para vosotros. Para aquellos que queráis lecturas o consultas personales, ya sabéis que la única vía de contacto es el correo electrónico que os aparecerá aquí debajo y que está también en la cajita de descripción. Es el correo consultasoraculosique@gmail.com. Allí contactáis directamente conmigo. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos pues directamente a lo que serían las dos opciones. Mirad, para la opción número 1 tenemos este cuarzo rosa y lo vamos a acompañar de este tarot, que ya sabéis que es uno de esos tarots que me encantan, es The Beautiful Creatures Tarot o el tarot de las criaturas bonitas. Ya veis que es de Jasmine Beckett Griffith, es un estilo bastante inconfundible, así que esta es la baraja que va a acompañar a nuestra opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener esta varita de cuarzo y lo vamos a acompañar de esta maravillosa baraja, es de Black Cat Tarot o el tarot de los gatos negros o del gato negro. Ya veis, es un Rider Waite, muchos ya lo conocéis porque lo hemos utilizado en diferentes momentos dentro de lo que sería el canal. Además, deciros que vamos a utilizar también oráculos, además de los mensajes que tengamos del tarot. Y ahora llega ese momento, el más importante, de hecho, de esta pequeña introducción, que es ese momento en el que os relajáis, respiráis profundamente, si necesitáis podéis parar además el vídeo y decidís elegir cuál es la opción que realmente os resuena. Yo sé que algunos de vosotros elegís las dos opciones, así que sois totalmente libres para decidir lo que necesitéis en cada momento. Y en cuanto tengáis vuestra opción definida, ya lo sabéis, empezamos. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido este cuarzo rosa, aunque aquí parece blanco, pero chicos, que sepáis que es rosa, lo vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante la lectura. Como ya os he comentado antes, vamos a utilizar esta baraja de Jasmine Beckett Griffith, es el Beautiful Creatures Tarot, es un tarot, pues bueno, bastante original y los que ya conozcáis la autora, ya sabéis el tipo de ilustración en acrílico que normalmente usa. Vamos a dejar aquí la baraja un momentito porque primero voy a sacar varias cartas del oráculo de la lunología antes de empezar directamente con la lectura de rueda astrológica y vamos a ver pues eso, 3 mensajes para vosotros, opción número 1, así que vamos a relajarnos y vamos a ver pues eso, alguna o esas energías que van a estar de forma relevantes para vosotros en este momento. Venga, vamos allá. Tenemos la primera carta, un tiempo de sanación. Bueno, la verdad es que es una carta muy bonita, sobre todo para empezar. Tenemos un duro esfuerzo porta sus frutos, la luna nueva en Capricornio. Mirar, chicos, los que ya se me seguís desde hace tiempo, fijaros que es que llevamos mucho tiempo en el que continuamente y de forma recurrente nos aparece esta carta. Hay mucha energía de Capricornio, muchas personas que os estáis metiendo directamente en vuestro propósito, ojo, y personas que están cambiando ese propósito también, ¿de acuerdo? Pero además trabajando muy duro y queriendo focalizar esas energías. Venga, sacamos la última. La suerte está de tu lado. Bueno, me encanta. La verdad, no os voy a engañar, me encanta. Aparte es que
Fijaros, dentro de la situación que el mundo está patas para arriba, porque esa es la realidad, y que todo parece que se ha vuelto literalmente loco, porque yo creo que todos tenemos un poco esa sensación, sí que es verdad que a nivel personal estoy viendo muchas personas que están encontrando su camino, muchas personas que están haciendo cambios muy importantes, y esto se refleja también en las lecturas cuando hacemos estos interactivos. Lo primero que os diría es que para vosotros ahora es un buen momento para sanar temas del pasado, para sanar esas situaciones que os han podido dejar heridas. Puede venir un tiempo muy importante para vosotros en el que reordenaros sobre todo de forma intensa y sobre todo de forma interna. Esto también me habla de una luna que, si venís un tiempo durante estas últimas épocas, habéis estado un poco pachuchitos, habéis estado enfermitos, también nos puede decir que ahora es un buen momento, por ejemplo, para intentar fomentar sobre todo nuestro cuidado personal. Es una carta que nos conecta tanto con la sanación física como con la sanación espiritual o la sanación interna. Aquí obviamente tengo clarísimo que hay muchas personas que podéis estar con temas importantes ligados a vuestra carrera, a vuestro propósito, y sobre todo me estaría diciendo, si ya nos desvinculamos un poco de ese aspecto, me estaría diciendo que sois personas que habéis hecho un trabajo duro, que habéis estado picando piedra precisamente en un proceso de sanación importante. La carta que acompaña además esta energía lo que me está diciendo es que ese esfuerzo que habéis estado haciendo, ese proceso de sanación, va a traer consecuencias muy positivas, y de hecho no solo consecuencias, sino que es como que está abriendo nuevas puertas en las que el universo, la serendipia, un poco esas energías que estáis empezando a focalizar ya de otra manera y sobre las que habéis trabajado, van a empezar a manifestarse. ¿Y esto en qué sentido? Pues fijaros que la luna nueva en Sagitario nos habla de expansión, nos habla de nuevas creencias, el hecho de que conectéis con una forma nueva de ver la vida, y eso también nos conecta con el optimismo. Así que atentos, porque es un poco esa frase que alguna vez os he dicho también en consultas ya personales, de quien cree en la magia está destinado a encontrarla. Al final, cuando una persona hace un proceso interno y empieza a confiar la vida, al final la vida también empieza a confiar en ella. Así que de verdad, chicos, me gusta mucho este mensaje, tenerlo en cuenta y abrazarlo. De verdad, es momento para ser optimista, independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo, de lo que esté ocurriendo alrededor. Creo que sois personas que habéis trabajado tanto a nivel interno, que ya estáis en ese punto de cambio, de salto, de movilizaros hacia una energía mucho más expansiva. Para algunos de vosotros quizás habéis podido estar notando durante años una limitación muy potente, y esto empieza a movilizarse, se empieza a abrir, ¿de acuerdo? De verdad, me encantan estas energías para vosotros. Bueno, y ahora vamos al meollo, chicos, del asunto. Mirad, lo que os comentaba al principio, vamos a hacer una rueda astrológica. Las ruedas astrológicas a mí personalmente me encanta hacerlas en forma circular, pero ya sabéis, por el formato de set de grabación no me cabe. No, es imposible. Entonces voy a ayudarme, y esto es un consejo que os doy, voy a ayudarme de un oráculo. Este concretamente ya lo conocéis, es el oráculo de visiones estelares, pero os sirve cualquier otro oráculo que sea astrológico y que contenga el sistema de casas. Fijaros que aquí tenemos las diferentes casas, así que lo que voy a hacer, ¿de acuerdo?, es dejar esta carta aquí que nos va a ir guiando, y vamos a hacer una lectura o una mini lectura de cada una de las casas, que al final nos habla de diferentes aspectos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Vamos a pasar por salud, por amor, por carrera, amigos, familia, vamos a ver un poquito todo, ¿de acuerdo? Quiero que esta lectura, sobre todo, mirar, diciembre para mí es un mes bastante importante, primero porque representa también un cierre, ¿de acuerdo? Fijaros, sobre todo a nivel social. Yo como astróloga, pues mi año nuevo lo veo más cuando estamos en el grado cero de Aries, pero sí que es verdad que socialmente o mentalmente tenemos varios inicios y finales dentro del año. Y para mí este es un momento importante, hay energías de cambio bastante potentes de cara al 2026, y creo que también es bueno poder ver las cosas de forma general y ver qué tendencias pueden haber, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar sobre todo en este momento presente, lo que se puede estar aproximando, pero a partir de ahí, y si os gusta, de hecho, dejadme like o comentar, porque de esta manera yo sabré que el vídeo os gusta y lo podemos hacer de forma recurrente, ¿de acuerdo?
Así que vamos a empezar con la casa número uno. Chicos, para los que queráis hacer este tipo de lectura y no sepáis aún de astrología, muy recomendable este tema. Los oráculos, además la mayoría de oráculos contienen el librito donde os explica también las casas, así que sabéis o veréis las temáticas que se asocian y os puede ayudar también de referencia para poder hacer la lectura. ¿De acuerdo? Pues vamos con la casa primera, nos habla de la encarnación, ya sabéis que es la casa normalmente que aparece con la línea del ascendente o consideraríamos el ascendente. Así que nos hablaría de nuestra proyección hacia afuera, lo que otros ven también de nosotros y es nuestra encarnación, ¿de acuerdo? Es, digamos, esa parte física también, encarnaría también esa parte física y cómo nos mostramos. Así que, venga, vamos a ver con la casa primera qué es lo que nos quieren decir. Venga, vamos allá. Fijaros, han salido dos cartas de golpe. Tenemos la carta de la justicia, tenemos la carta del 7 de bastos. Bueno, iba a sacar 3, pero han salido 4 y las vamos a respetar. Bueno, fijaros que abrimos con un arcano mayor, es una carta muy potente para abrir la lectura. Y tenemos la carta de la justicia. Aquí me da la sensación de que hay muchos de vosotros que podéis tener o que tengáis ahora mismo muy marcado una sensación de querer equilibrio en vuestra vida. Equilibrio también, ojo, en cómo os mostráis hacia los demás y también en la percepción que puedan tener de vosotros otras personas. Esto me estaría diciendo que en principio las personas durante este tiempo van a estar viendo vosotros estas energías, pero sí que es verdad que os van a ver muy justicieros. Para vosotros se está activando una energía muy potente, vais a estar muy guerrilleros, pero sobre todo va a venir desde el punto de vista de decir, no, yo quiero igualdad, yo quiero justicia en mi vida y voy a luchar por conseguirla. Esto va a ser lento, chicos. Esto lo que significa es que este es como una especie de proyecto interno que podéis tener. Muchos de hecho ya podéis tener esta energía que ya venga acompañándoos, pero esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta, que para conseguir esto que vais a querer hacer, vais a tener que trabajar lentamente. Quizás este hecho de buscar equilibrio sobre todo y actuar también de una forma justa y equitativa y sobre todo racional en vuestra vida, me puede estar hablando que ahora quizás toca empezar a sembrar, poner esa energía en el empezar a sembrar para que luego dé sus frutos. Pero tener en cuenta que esto puede comportar dejar algo a nivel emocional atrás. ¿Qué significa? Pues que las personas que podáis tener alrededor incluso os estén viendo que estáis haciendo cambios importantes dentro de vuestra vida, sobre todo cambios que os pueden traer una sensación de claridad mental también muy importante. La carta de la justicia nos dice, es cuando tú dices, mira, tengo que ponerme en ese punto en el que no tengo que actuar casi tanto por emociones, sino empezar a actuar por lo que yo considero que está bien, es justo o no es justo. Y aquí os veo con una energía muy marcada, pero esto tener en cuenta que puede implicar dejar ya, digamos, visiones también de nosotros mismos y de lo que mostramos hacia los demás que puede ser que ya no funcionen con nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginar si somos personas que hemos sido muy dependientes en el pasado de determinadas situaciones o que las emociones nos han podido jugar malas pasadas, aquí me estaría diciendo que llega o empieza a haber ese momento en el que queremos conseguir algo, buscamos equilibrio y lo vamos a hacer, pero de todas, tarde el tiempo que tarde con este 7 de pentáculos. Y el 8 de copas, pues puede implicar eso, dejar ir, transformar y para dejar ir sobre todo a nivel emocional, tenerlo en cuenta. Vamos a recoger, vamos a pasar a la casa número 2. Ya sabéis que la casa número 2 nos habla de recursos, es una carta que me encanta y una casa muy, muy bonita. Ya sabéis que se relaciona mucho con la carta, bueno, o con la energía de Tauro, en este caso regente Venus. Y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir a nivel de recursos. Recursos ya sean físicos, trabajo, economía, no tanto trabajo, sino aquellos recursos que están disponibles para nosotros, sino también nuestros propios recursos personales, aquello que tenemos para dar. Vamos a ver. Tenemos el 4 de espadas, tenemos el 10 de bastos y tenemos el 4 de copas. Bueno, el tema de los recursos, chicos, tenerlo en cuenta porque puede ser un tema
que os tenga durante este mes un poco frenados. ¿Qué significa? Si sois personas que estáis esperando a activar algo, por ejemplo, a nivel económico. Es una casa, la casa 2 también, que nos puede hablar de inversiones, muy relacionada también, por ejemplo, con Escorpio, pero sobre todo recursos. Entonces yo aquí os veo que en ese sentido vais a estar un poco en modo tranquilidad. El 4 de espadas me habla de reposo, así que puede ser que llevéis mucho tiempo trabajando de una forma muy dura y que en este sentido, pese a que quizás, es lo que os comentaba, los recursos para vosotros son importantes, creo que lo que vais a optar es un poco por tomaros las cosas con un poquito de tranquilidad. Como esta casa, la casa 2, también habla de nuestro cuidado personal, ¿de acuerdo? Es una casa de hecho muy disfrutona. Fijaros que os veo aquí un poco con esa sensación de estar muy cansados y de tener que buscar reposo. Y fijaros que cuando teníamos el oráculo de la lunología también nos aparecía un tiempo de reposo, la luna balsámica. Así que yo creo que pueden haber temas que, incluso de cosas que os gustaría hacer por vosotros mismos, pero que vayáis un poco a apartarlas para dedicaros a descansar, a recuperaros sobre todo. Y además os veo quizás, ya iremos viendo el resto de casas, pero que aquí hay algo que os ha podido desanimar, algo que no os acaba de convencer y creo que es posiblemente viene derivado del cansancio que podéis llevar acumulado. Entonces, para vosotros, para recargar pilas, porque esta casa es muy importante a nivel de negocios y a nivel económico, quizás yo lo que os diría que es el momento de descansar. Si esto estamos hablando de sois personas que os entregáis, sois capaces de entregar y ofrecer también recursos a otras personas, también de la misma manera, quizás es un momento de parar, descansar, porque si no esto puede llegar a generaros una apatía bastante importante, incluso a cerraros emocionalmente en ese sentido. Al hecho de decir que, mirar, aquí os veo sin muchas ganas de disfrutar, más bien como de descansar. Creo que estáis tan cansados que lo que necesitáis es dejar un poco el mundo afuera. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a la casa 3, una casa muy divertida. Tenemos la casa tercera, ya sabéis, relacionada con Géminis. Nos habla del aprendizaje, primos, hermanos también, viajes cortos, estudios también. Y ojo, también nuestra infancia y la adolescencia también, o nuestra época escolar también está muy relacionada. Venga, vamos a ver. Es una casa también muy relacionada con el comercio, ¿eh? Vamos a ver. Venga, vamos a ver qué nos quiere decir. Mirad, chicos, parece que saltan solas. Bueno, tenemos aquí la carta del diablo. Aquí en este caso es la carta del hábito o la dependencia. Tenemos la carta de la fuerza y tenemos la carta del paje de pentáculos. Bueno, interesante y cartas muy, muy interesantes. Mirad, la casa tercera, lo que os comentaba, es una casa que nos puede hablar de otras personas, obviamente, de un ámbito también social, pero restringido, ya os digo, a vecinos. Entonces, ojo, porque aquí se pueden dar situaciones un poquito complejas, ¿de acuerdo? Tenemos la carta del diablo. Esto lo que me puede estar diciendo es que dentro de lo que sería la energía de esta casa podéis estar muy apegados a algún tipo de situación. Con la carta de la fuerza creo que estáis intentando por todos los medios conseguir que esto no se os lleve por delante y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Con esta carta, con la carta del diablo, también me puede estar diciendo que en algunos casos, en relaciones, por ejemplo, con hermanos, con primos, personas que son de vuestra misma jerarquía, ojo, porque puede, lo que nos estarían diciendo es que hay la necesidad de autocontrolarnos. ¿Por qué? Porque si no podemos entrar en situaciones tóxicas. Y si las situaciones tóxicas os están llegando por parte de otras personas, yo os diría aquí que es importante coger la situación o el toro por los cuernos y empezar un poco a hacer ese papel modulador. Fijaros que con la sota de pentáculos lo que nos estaría diciendo que sois personas que podéis actuar sobre la situación, que podéis actuar dando información y sobre todo aplicando una comunicación que ayude a otras personas y a vosotros mismos a aterrizar, de acuerdo, a no quedaros tanto en la idea, o sea, o en las ideas. Atentos también, ojo, porque yo sé que ahora en estas épocas también suelen haber muchas comidas, cenas, personas que vemos a lo mejor del pasado. Bueno, en ese caso yo os diría que ojito, porque sí que os podría llegar pues amigos incluso de la infancia, cenas de este tipo y que pueda darse algún tipo de oportunidad, ojo, que pueda venir con una energía muy pasional. Yo os lo digo porque aquí digamos que lo tendríamos representado. También atentos
porque para algunos de vosotros también puede haber algún tipo de estudio que os esté interesando en este momento y quizás os lancéis, ojo, y además con un alto contenido que pueda traer, que os pueda traer incluso éxito material, pero también es importante que tengáis en cuenta que esos estudios que queráis realizar van a implicar poner fuerza de voluntad en esta situación, ¿de acuerdo? De todas maneras, todo lo que sea en este área, por ejemplo, con amigos del pasado, atentos, cuidado, porque aquí se pueden dar relaciones o invitaciones un poco tórridas, ¿eh? Yo ahí os lo dejo. Vamos a ver. Tenemos la casa cuarta, hablamos... Uy, chicos, se me ha enganchado aquí una carta. Vamos con la casa cuarta que nos habla del hogar. Vamos a ver. Nuestros orígenes también. Chicos, que se me ha movido. Nuestro hogar físico, literalmente, puede ser también. Venga, vamos a ver. Tenemos la reina de pentáculos, la carta de la ambición, tenemos el 4 de espadas. Fijaros que, mirad, yo creo que para muchos de vosotros, antes de empezar a moveros, antes de hacer cosas, creo que es importante que os toméis las cosas con calma y sobre todo descanséis. Mirad, con temas de la casa cuarta os veo con una energía de dar mucha estabilidad a las situaciones. La reina de pentáculos es una reina, obviamente que es una reina ambiciosa, pero es una reina que disfruta también de lo material que hay en su vida. Así que para muchos de vosotros puede implicar mejoras dentro de la casa, físicamente, o sea que queráis hacer algún tipo de cambio dentro de la casa, pero sobre todo me habla de abundancia. Así que en principio a nivel familiar veo las cosas bastante bien, pero tener en cuenta que con este 4 de espadas sí que es importante que aquello que estéis implementando que lo hagáis con calma y que, ojo, en algún momento nos puede indicar que haya que hacer algún frenazo. ¿Esto qué significa? Si estáis pensando en hacer algún tipo de reforma, si estáis pensando en hacer algún tipo de obra o algo que os dé una mayor sensación de estabilidad y sobre todo de cuidado, de sentiros arropados en vuestra casa, es importante que tengáis en cuenta que puede haber parones. Entonces, imaginaros que estáis haciendo algún tipo de obra, de reforma en casa, viene el paleta y de repente un día te dice, uy, mira, es que me ha pasado esto y ya no puedo venir. Y a lo mejor te tiras luego una semana con las cosas frenadas. Bueno, esto lo que me estaría diciendo es que si os pasan situaciones de este tipo, ¿de acuerdo? Que os toméis las cosas con calma, va a ser momentáneo y después se va a empezar. Y además yo creo que este parón va a hacer que tengáis más ganas de conseguir vuestros objetivos dentro del hogar. Atentos también con lo que serían figuras maternales o cuidadoras. Reina de pentáculos, ya la tenemos aquí representada y es una energía también de cuidar a otras personas. En algunos casos puede ser que tengáis que estar ayudando a alguna personita en casa que podáis tener enferma y que implique pues un periodo incluso de dejar algún tipo de actividad que tengáis propia para dedicaros a esa persona. No veo ni nada grave ni nada por el estilo, pero sí que veo aquí un pequeño reposo. Y después ya os digo, con este caballero de bastos volvemos de nuevo a una energía muy activa. Creo que aquí los que estáis conectando con esta lectura de por sí sois personas muy activas, pero creo que podéis estar pasando por un momento en el que vais a necesitar momentos de descanso, momentos de tranquilidad, porque ya me está saliendo en varias lecturas, ¿de acuerdo? Esto también, fijaros, la reina de pentáculos es una energía muy relacionada con Capricornio, también habla de trabajo duro. Podéis, en este caso, puede ser que seáis personas incluso que trabajéis desde casa. Esto también puede implicar el hecho de decir, oye, si trabajas, por ejemplo, de casa, tómate un descanso y no te preocupes y luego para recuperar fuerzas, ¿eh? Sobre todo. Venga, vamos a ver la casa quinta. La casa quinta es una carta, una casa, perdón, muy interesante. Es la casa también relacionada con Leo, con la carta o el arquetipo solar. Estamos hablando de romance, estamos hablando también de hijos y de expresividad. Sobre todo me estaría hablando del arte. Chicos, cómo canalizamos también nuestro arte y nuestros hobbies. Así que venga, vamos a ver cómo va a estar la casa quinta para vosotros. Bueno, ya se caen solas. Caballero de copas, estrella. Tenemos el caballero de pentáculos y tenemos el 5 de pentáculos. Dejadme que quiero sacar uno más. Y el 10 de pentáculos. Muy bien. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, yo os diría que... A ver, vamos a ver. Aquí cuidado. Cuidado porque, mirad, es una carta, una carta de verdad, chicos. Hoy estoy cabezona, cabezona.
Es una casa de creatividad, es una casa que conecta también para aquellos que tengáis hijos, también tener en cuenta estos mensajes. Aquí lo que me estaría diciendo, fijaros, es que pueden haber situaciones que traigan mucha ilusión, sobre todo para aquellos que tengáis hijos que no sean relativamente muy mayores, estaríamos hablando de 20 y pico o 30 años, tenerlo en cuenta porque puede ser que estén mostrando, pues eso, que haya movimientos en su vida que quieran o que se estén ilusionando. Pero sí que es verdad, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, muy sobre todo concreto, para aquellos que tengáis dos sobre todo, ¿de acuerdo? Oíd atentamente, porque aquí me está hablando de algo que podéis estar viendo en vuestros hijos que les puede ilusionar muchísimo, ¿de acuerdo? Incluso que puedan trabajar en conjunto, pero tener en cuenta, de acuerdo con este 5 de pentáculos, que puede ser difícil el camino. ¿Eso qué significa? Que pese a que precisamente finalmente el resultado vaya a ser positivo, puede ser que precisamente tengáis que ayudarles a agarrarse precisamente a esa esperanza. ¿Por qué? Porque puede ser que venga algún momento próximamente que pueda ser un poquito difícil para ellos o para ellas. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque esto se va a solventar, se va a conseguir una cierta estabilidad, pero va a haber momentos quizás un poco complicados y un poco duros. Esto también me podría estar hablando personas que podáis tener algún tipo de problema con las relaciones de los hijos, que tranquilos, chicos, finalmente se solventará y se volverá a conformar una relación estable. Si estamos hablando de romance, pues ojo, porque para algunos de vosotros pueden estar entrando no una, sino varias personas en vuestra vida. Ojo, una que os puede ilusionar mucho, esto me estaría hablando, ojo con las cenas de Navidad y todas estas cosas que las carga el diablo, este tipo de cenas, pero me estaría hablando un poco como de, a nivel de romance, la sensación de que puedan aparecer varias ofertas, una quizás más enfocada o más emocional, otra quizás una persona que la podéis ver mucho más práctica, pero sí que me estaría diciendo que atención, porque pese a que después vais a encontrar estabilidad y podéis encontrar, ojo, estabilidad en alguna de ellas, sí que hay una que quizás os puede ilusionar mucho, pero quizás hay alguna de ellas que os pueda dejar con una sensación de carencia importante. Yo os diría con estas cartas a nivel de romance que os toméis las cosas con calma. ¿Con calma a qué me refiero? Que antes de dar pasos con ninguna de ambas de estas personas que puedan estar apareciendo, atentos, es mejor revisar antes de dar pasos, porque con alguna de ellas os podría llevar a algún chasco. ¿Sabéis aquello de que unas veces está uno solo y de repente le vienen todas las ofertas? Pues puede estar ocurriendo algo así. También, como estamos hablando de tema de creatividad, aquí fijaros con la carta de la estrella, es una carta muy bonita también en ese nivel, así que a nivel emocional vais a estar como muy fluidos en este sentido, conectando con vuestra propia expresión. Si sois artistas vais a tener ganas de hacer cosas diferentes. Lo que sí que es verdad, o que puede ser que no os esté acompañando, son noticias o situaciones económicas que en este momento sintáis que os están limitando. ¿Esto va a durar mucho? No, porque se ve que va a volver la estabilidad, pero tener en cuenta sobre todo de que no se os vaya tampoco la mano y después tener problemas en ese sentido, ¿de acuerdo? Esta carta, el 5 de pentáculos, puede hablar de para aquellos que seáis muy creativos, que podáis vivir en estos momentos pese a la ilusión que podáis tener en lo que estáis haciendo, que tengáis algún momento pues de crisis del artista o síndrome del impostor, pero que rápidamente no os preocupéis, que se subsanará y volveréis un poco de nuevo a vuestra tranquilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a la casa sexta. Es una carta, sí, de bienestar, una casa de bienestar, una casa de rutinas, es una casa de servicio. Ya sabéis que está relacionada también con la energía de Virgo. Vamos allá, vamos a ver qué nos quieren decir. Tenemos el 9 de pentáculos, tenemos el 6 de pentáculos y tenemos el 2 de espadas. Bueno, ¿esto de qué nos estaría hablando? Nos puede hablar de personas que estéis trabajando para otras personas, que estéis al servicio también de otras personas, o nos estaría hablando de las actividades rutinarias. Yo creo que ahora podéis estar un poco, sobre todo en este área, en la casa de Virgo,
lo que se os puede estar activando es una sensación de querer ser mucho más independientes. Si sois personas que continuamente os estáis dedicando a otros, que sois muy serviciales, atentos porque yo creo que algunos de vosotros quizás estáis percibiendo un cierto desequilibrio. Esto me puede estar hablando de que si estáis trabajando, por ejemplo, sois personas muy valiosas y con muchos recursos que os podéis mover fácilmente solas, pero que sintáis que en las relaciones en vuestro día a día y sobre todo en vuestro trabajo rutinario hay algo quizás que no se está compensando desde la otra manera, o que os implique ser más generosos, o que otras personas tengan que serlo con vosotros. Y esto, chicos, va a ser algo que os va a poder estar preocupando en este momento. El 2 de espadas es un poco esa sensación de confusión. Yo recomendaría con estas cartas que es un momento, un buen momento para definir hasta qué punto queréis servir a los demás y de qué manera, porque si no corréis el riesgo de entrar en situaciones desequilibradas. Por ejemplo, imaginaros que estáis pues en una situación, en un trabajo en el que vuestro jefe una vez os pidió hacer horas extras y vosotros dijisteis que sí, y ahora cada día os casi sin querer, pero os obliga a hacer montones de horas extras y estáis que ya no podéis más. Esto nos vendría a juego también con otras de las casas que hemos visto. Pues aquí lo que les estaría diciendo es que quizás ha llegado el momento, porque os veo aquí un poco bloqueados con esa sensación de no saber hasta qué punto cómo equilibrar esto. Esto también me estaría hablando que quizás estáis o vais a recibir pronto a nivel, por ejemplo, de trabajo, algún reconocimiento, algún tipo de premio, pero sí que es verdad que puede ser quizás un poquito menos de lo que quizás esperaríais. Entonces, tranquilos, porque para evitar sobre todo generar o quedaros un poco bloqueados y que no sepáis cómo movilizaros. Yo creo que aquí es importante que os toméis esto más que con calma, chicos, que sobre todo de una forma práctica. Ya sabéis que aquí estamos hablando de Mercurio en la casa sexta y es importante analizar las cosas de una forma más analítica. Así que tranquilos, quizás es lo que os comentaba, hay que definir un poco hasta qué punto quizás estáis dando demasiado, otras personas se pueden estar aprovechando de vosotros y esto más que haceros brillar o más que poder explorar todos vuestros recursos os está llevando a una situación de bloqueo y de no saber qué hacer, ¿de acuerdo? Venga, vamos a recoger. Vamos a la siguiente casa, vamos a la casa séptima, que yo sé que esta casa os encanta a todos. Vamos a ver, casa de las relaciones. Aquí es el otro, ya no solo somos nosotros. Vamos a ver qué nos quieren dar o qué consejo nos quieren dar. Venga, vamos allá. Tenemos la carta del 3 de copas, 9 de espadas. Bueno, y tenemos por aquí, bueno, reina de pentáculos. Dejadme que quiero sacar una cartita más. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Mirad, en general os veo que puede ser para vosotros, ahora os inicia un periodo un poquito ansioso. Fijaros que tenemos la carta de la ansiedad, pero también nos pueden estar hablando de un poquito de miedos. En principio la energía es bastante positiva. Fijaros que tenemos el 3 de copas que nos habla de celebraciones. Como estamos hablando de celebraciones y de hecho la casa séptima nos habla de relaciones, ya sabéis que la casa séptima nos habla no solo de nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Pero con este 3 de copas obviamente veo realmente unas relaciones fluidas, no veo nada negativo, pero sí que es verdad, y esto puede tener que ver también con las fiestas, aquí veo una cierta sensación de ansiedad o miedos a que la situación no vaya del todo bien, pero en general, de verdad, chicos, aquí creo que vais a tener, pues eso, unas energías para poder celebrar, compartir, brindar con otras personas, pero chicos, vais a tener que controlar un poco esa parte interna o esa parte mental que quizás os puede hacer ver fantasmas donde no los hay. Si tenéis, por ejemplo, reuniones en las que tengáis que estar con otras personas o, ya os digo, incluso imaginaros reuniones familiares con la familia de vuestra pareja, porque aquí también podríamos hablar un poco de eso, chicos, tranquilos porque aquí os veo con una energía muy estable, vais a estar bien protegidos y además con el paje de bastos os veo como, fijaros que no vais a tener mucho miedo, yo creo que os va a ser más miedos mentales, miedos o una sensación de ansiedad que os puede acompañar un poco en tema de relaciones que no lo que luego es. Si sois personas, por ejemplo, que ahora mismo estáis solteras o estáis esperando a que aparezca alguien, esto os puede, chicos, tomároslo con calma porque os veo con una energía muy receptiva, con muchas ganas realmente de tener pareja, pero esta carta lo que me estaría diciendo es que lo podéis vivir con muchísima ansiedad. Vais a tener
o se abre un periodo para tener buenas relaciones, para salir, para pasároslo bien y además, ya os digo, este 3 de copas son relaciones que vienen fluidas y personas con las que vais a poder conectar, ¿de acuerdo? Pero es importante que esto lo tengáis en cuenta. No salgáis con miedo, tomaros las cosas también con calma y confiad en vuestros propios recursos, ¿de acuerdo? Y además podéis estar, ya os digo, con la carta de la sota de bastos, no, yo os diría que aquí también en algunos casos puede ser, pues eso, que conozcáis a alguna persona o algún tipo de relación de amistad que, ojo, que estéis esperando diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Y que de repente puede haber algún tipo de comunicación así un poquito pasional o alguien que empiece a comunicar con vosotros o tenga ganas de precisamente desarrollar algo con vosotros, ¿de acuerdo? Así que, en general, ya os digo, casa 7, veo energías fluidas, ¿de acuerdo? Lo único que puede ser que vayáis a estar un poquito nerviosos o esperando, sobre todo si estáis esperando comunicación por parte de alguien que os gusta o de algún tipo de persona de que aún quizás no se ha desarrollado, hoy chicos, no se ha desarrollado nada, pero os gustaría. Vamos a la casa octava, hablamos de intimidad, ya sabéis, casa relacionada con Escorpio, también hablaríamos de finanzas, también inversiones, seguros y procesos de muerte y transformación, transformaciones muy intensas. Venga, vamos allá. Tenemos el 2 de bastos, tenemos el caballero de copas y tenemos el 6 de copas. Bueno, mirad chicos, la casa octava es una casa también muy compartida, al igual que la casa 7, la carta de Escorpio también nos habla de fusiones. Mirad, yo os diría que de forma interna o quizás algo que no habéis podido estar, porque la casa octava también es una casa muy kármica, son temas que se nos han podido quedar ocultos en el interior, que aún no han salido a la luz. Yo os diría que estas energías concretamente, os pueden dar un poco esa energía bastante nostálgica, porque tenemos el 6 de copas, pero sobre todo que a nivel emocional podáis estar un poquito revueltos. No en el mal sentido, porque tengo buenas energías, pero al ser la casa octava puede ser que si algunos de vosotros tenéis emociones por otra persona o hay temas, ya os digo, del pasado que se os vuelven a reabrir, sobre todo si vienen determinados por avances que queréis hacer de cara al futuro o compartir con alguien en especial, os diría que atentos porque aquí las emociones os van a poder llevar más que quizás la mente en ese sentido. Esto también me estaría hablando de que vais a estar muy conectados a nivel emocional y por lo tanto también a nivel empático con este caballero de copas y también ojo porque podéis recibir invitaciones de otras personas, sobre todo a profundizar, incluso personas del pasado que os puedan poner en algún tipo de situación de decisión, ¿de acuerdo? Personas que de repente vuelven, que puedan venir con intenciones también incluso amorosas, os diría yo, pero que pueden abrir, pues eso, un tema interno de toma de decisiones y que esto para vosotros pueda ser un verdadero revulsivo. Atentos, yo os diría que con tanta energía de agua dentro de esta casa, yo os diría que es mejor tomarse las cosas con calma, ¿de acuerdo? Fijaros que no paro de decir tomaros las cosas con calma, pero es que yo creo que puede ser para vosotros como que podáis estar un poquito dispersos, cansados y también que se os vayan a remover muchos temas emocionales, sobre todo temas kármicos también, amores del pasado que de repente puedan resurgir o que a vosotros internamente resurjan y es como decir, ¿cómo afronto yo esto? Que podáis tener un poquito esa sensación, ¿de acuerdo? Venga, vamos a la casa 9, la casa del descubrimiento, bueno, ya sabéis, casa de Sagitario. Es una casa muy interesante, temas de justicia también, estudios superiores, nuestras creencias, también muy relacionado con la fe, regido por Júpiter. Así que venga, vamos a ver qué nos quieren decir en la casa novena. Tenemos la reina de copas, tenemos el paje de copas y tenemos el 10 de copas. Bueno, mirad, yo creo que muchos de vosotros con estas energías yo creo que estáis confiando mucho en vuestra parte intuitiva. En vuestra parte intuitiva, sobre todo
a nivel de confiar en lo que os trae el futuro, porque la energía de Sagitario también nos conecta con eso. Es una energía que nos impulsa a movernos hacia adelante, pero también, ojo, porque como veo mucha energía de agua, sí que me estaría hablando que quizás para muchos de vosotros vuestras creencias ahora están muy arraigadas en vuestros sentimientos, en aquello que os hace felices, en aquello que remueve vuestras emociones. Si estáis en un momento de estudios, que sepáis que podéis tener algún tipo de celebración. Aquí también me estaría diciendo atentos porque es la casa novena, también nos habla de viajes largos. Si vais a viajar, cuidado porque corréis un riesgo extremo de poder llegaros a enamorar, y si vais con otras personas o vais a realizar algún viaje, que sepáis que puede ser algo muy muy placentero y algo que os haga sentir muy felices. Así que ya os digo, en casa 9 os veo como con mucha satisfacción, noticias que os traen además mucha estabilidad en ese sentido. Temas de viajes también muy bien aspectados, sobre todo aquellos que tengan que ver con temas de agua, ¿de acuerdo? Que se vayan o hacer actividades de agua también, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Tenemos la casa décima que nos habla de carrera profesional. Hay chicos que se me ven un poco. Venga, vamos allá. Vamos a ver la carrera profesional. Tenemos el rey de espadas. Tenemos el 7 de bastos. Y tenemos el 5 de bastos. ¡Buah, madre mía! Bueno, mirar, yo os digo, chicos, mirar, en temas profesionales, ¿vale? En la carrera os veo muy centrados, y de hecho fijaros que cuando hemos empezado este interactivo ya hemos visto que nos aparecía también la energía de Capricornio, de personas que estáis trabajando muy duro, ya que hay personas que estáis iniciando nuevos retos, nuevos caminos. Aquí sí que os veo con una energía súper enfocada. Aquí no estáis para tonterías, chicos, con este rey de espadas. Aquí vais a estar intentando generar estrategias, aplicar la lógica. Os veo aquí trabajando duro pero fríos, os un poco como muy enfocados. Y con este 7 de bastos, ojo, porque aquí os veo que posiblemente si estáis ahora iniciando algún tipo de proyecto, negocio o estáis involucrados, que sepáis que es posible que vayáis a tener que enfrentar algún tipo o de disputa, ojo, o algún tipo de situación en la que sintáis que tenéis otras personas rivales o problemas. ¿Son problemas graves? Yo os diría... Ay, disculpadme que me ha dado hoy como hipo. Yo os diría que no, porque el 5 de bastos me habla de dificultades, pero que son superables. Pero esto puede implicar el hecho de, sobre todo, si tenéis que tomar decisiones, es importante que lo hagáis desde la lógica, no desde la cabezonería, porque aquello que venga desde la cabezonería, y sobre todo si no tenéis bien definido internamente qué es lo que queréis hacer, os puede traer problemas. Si aplicáis sobre todo la lógica y ponéis esfuerzo, trabajáis en ello, chicos, no os preocupéis que aunque haya, lo que os comentaba, pequeñas dificultades, vais a conseguir avanzar. Aquí tenemos la carta del carro, que es una carta de movimiento, de avance y de éxito. Así que creo que para vosotros está muy bien aspectado esta parte. Sobre todo, ya os digo, si intentáis no actuar casi o más desde el sentimiento, sino desde la lógica. Es el momento de hacer, digamos, de montaros una buena estrategia. ¿De acuerdo? Vamos a ver que tenemos ya las dos últimas casas. Tenemos la casa undécima que nos habla de la comunidad, los amigos elegidos también. Vamos a ver aquellos amigos que hemos elegido. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Muy bien, tenemos la carta de la justicia. Bueno, quizás recordad que antes hemos visto que ya hemos iniciado con la carta de la justicia. Quizás son esas personas, sobre todo vuestros amigos, los que van a estar un poco, digamos, moviéndose en esa sensación. Bueno, mirad, chicos, es interesante. El tema de los amigos, a ver, lo veo bastante positivo. Atentos, mirad, yo sé que soy muy pesada, ya lo hemos visto en algunas casas, pero para muchos de vosotros puede ser que aquí a través de amistades o a través de relaciones podáis, digamos, o que haya movimiento a nivel emocional. En general, ya os digo, os veo bien en ese tipo de relaciones en grupos, pero atentos porque a nivel de grupos podría surgir alguien con quien hubiera algún tipo de conexión también emocional importante. Esto que me está diciendo también, si este no es vuestro caso, lo que estaría diciendo también es que puede ser que haya situaciones que aparentemente estén muy bien o estén equilibradas o a nivel emocional os sintáis muy a gusto, pero que tengáis un poco la sensación de confusión o de no saber si realmente esto está tal y como está. Veo que esto pueden ser momentáneamente, algún momento que incluso en el que podáis necesitar que alguna persona os acompañe o que seáis vosotros los que tengáis también
que ofrecer ayuda a otras personas porque esté pasando por un periodo de tristeza. Pero fijaros que aquí en la parte de los amigos os veo bien, os veo disfrutando y fluyendo, y atentos porque aquí se pueden dar también actividades nocturnas o salidas también nocturnas, momentos que podáis pasar con otras personas que digamos, se lleven más bien durante la noche. Aquí es muy importante también que os dejéis fluir por vuestra intuición, ¿de acuerdo? Porque quizás sois personas que estáis muy a gusto, queréis llevaros muy bien con las personas, queréis relaciones equilibradas, pero si hay algo que os puede molestar un poco, esto os puede generar rápidamente una sensación de malestar o de confusión, ¿de acuerdo? Tenerlo ahí en cuenta. Pero bueno, en general, ya os digo, está bien aspectado. Y vamos con la última casa. Es la casa quizás más espiritual, es una carta de karma, una casa de karma, perdón, y de trascendencia relacionada con Piscis. Así que vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Tenemos el 10 de pentáculos. Atentos también para los que estéis trabajando temas de transpersonales, también importante, karmas familiares que se puedan estar activando, o si estáis trabajando en ellos. Y para vosotros, madre mía, oh, Dios, qué cartas. Para muchos de vosotros estáis ahora en un periodo de cierre, un cierre de karmas ancestrales o karmas familiares de vuestro linaje, muy marcado. Esto implica que van a haber cambios importantes, pero sobre todo vais a recibir ayuda a nivel de destino. Es como que las energías se van a mover, vais a estar también muy conectados para poder trabajar esto. En ese sentido, esto me cuadra mucho porque ya sabéis que Saturno y Neptuno van a estar haciendo ya los últimos movimientos en conjunto, y esto implica un cierre, un cambio de energía total que implica también un cierre de ciclo, una completación y una trascendencia. Así que yo os diría que lo que habéis estado viviendo hasta ahora son energías que os han llevado a poder ya cerrar un ciclo, y un ciclo que también en algunos casos puede tener, ya os digo, que ver con ancestros, pero también en algunos casos también con memorias, por ejemplo, si sois personas que conectáis además mucho pues con el akasha, o memorias colectivas, también diría yo, es como que vais a estar captando estas energías fácilmente. Y con la carta de la rueda, atentos porque se pueden venir cambios que os puedan afectar en este sentido, cambios colectivos que os animen definitivamente a cerrar un ciclo importante. Son cartas muy interesantes porque de hecho la casa duodécima es una casa de cierres, de acabar ciclos, y con esta carta acabando con la carta del mundo precisamente nos habla de situaciones también que se van a mover de una forma o de un ciclo que termina, sobre todo un golpe de suerte en algunos casos, pero sobre todo que va a llegar ya a una trascendencia y a poder iniciar un nuevo ciclo, atentos al 2026, totalmente diferente, dejando quizás cargas que, ojo, por un lado han podido ser positivas, pero que también implicaba una carga también muy importante, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Y nada, terminamos así porque os quiero sacar, de acuerdo, a algún consejito. Tengo aquí el oráculo preparado. Voy a sacaros también además algún consejito porque hemos sacado también mucha información. Vamos a ver sobre, a nivel general, algún consejo que nos quieran dar. Tenemos la carta del salmón y tenemos la carta de la sagacidad, nuevas ideas y de la adivinación. Bueno, me parece muy interesante. Mirar, para muchos de vosotros, de hecho ya lo hemos visto durante varias casas, tenéis mucha energía de agua. Algunos de vosotros me diréis, uy, yo no soy signo de agua, no es mi ascendente, pero puede ser que tengáis planetas activadores, o a veces no significa, o que estén en casas kármicas, casas de agua, ¿de acuerdo? Esto también es importante. Entonces, yo os diría que vais a entrar ahora en un momento muy intuitivo, a aprovechar estas ideas porque además os puede ayudar también a evitar problemas, sobre todo a, ¿cómo decirlo? Vuestra intuición, como irá por delante de lo que vaya ocurriendo, os puede ayudar a gestionar y a poder tomar las mejores decisiones. Tenemos, fijaros, la carta del bisonte o el toro, nos habla de energía masculina, objetividad y convertirte en líder. Y tenemos el lince africano, que nos habla de silencio, el lenguaje del cuerpo y la profecía. Bueno, aquí yo estoy segura de que muchos de vosotros tenéis energías de brujitas, brujitos, o personas a las que se les pueden estar activando algún tipo de videncia, profecía, pero sobre todo una capacidad intuitiva muy potente. Importante para vosotros, y ya hemos visto que la casa 12 está muy activa con todos esos
arcanos mayores, tanto la rueda como el mundo. Atento porque es importante para vosotros buscar vuestros minutos o vuestros momentos de silencio. En muchas de las lecturas hemos visto que nos hablan de que vas a necesitar descansar. ¿Y esto va a significar que vayas a tener que estar quieto parado todo el día? No, esto significa que vas a tener periodos de mucha acción, pero van a estar bien coordinados o vas a tener que coordinarlos bien para poder también tener tus momentos de descanso y que la cosa no se te descontrole, ¿de acuerdo? Pero en general, chicos, la verdad es que es una energía muy interesante la que estamos viendo, va a haber mucho movimiento y las relaciones sociales también, tenerlo en cuenta porque van a estar activas, pero no os agobiéis porque el único problema que puedo ver es que sí que hay mucha energía emocional, lo hemos visto en varias casas y la energía emocional a veces nos puede como hacer sentir desbordados. Entonces, cuando sintáis así es el momento de tomarse las cosas con calma para poder canalizar, buscaros vuestros momentos de descanso, algo también que os saque un poco de esa energía, deporte, el deporte también nos puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Y nada, ahora sí me despido de vosotros, dejadme por favor en comentarios o a través del like si esta lectura en este formato también os gusta, no para hacerla cada semana, pero para irosla trayendo porque nos permite ver muchos temas de forma general. Y nada, si déjame también tu experiencia o si ya estás empezando a notar estas energías. Y ahora sí, me despido de ti, opción número 1. Te mando un beso inmenso, cuídate mucho y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2. Si has elegido esta varita de cuarzo blanco, la vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Como ya os he comentado en la introducción de este interactivo, vamos a utilizar el Black Cat Tarot. Es literalmente un Rider Waite, pero con temática de gatitos, así que para los que os gusten los gatos y además negros os va a encantar. Pero vamos a dejarlo aquí aparte, lo vamos a utilizar un poquito más tarde, porque primero vamos a sacar varias cartas del oráculo de la lunología. Recordar que lo que vamos a hacer hoy es una lectura, digamos, astrológica. Por tema de espacio no la voy a hacer con la forma habitual, sino que lo que vamos a tener son cartas de un oráculo astrológico que nos van a ir guiando por cada casa. De esta manera también lo podréis ver de una forma más clara, ¿de acuerdo? Así que vamos primero a sacar 3 cartas del oráculo de la lunología, a ver qué mensajes tenemos para vosotros. Opción número 2. Venga, vamos allá. Venga. Tenemos luna llena en Piscis, equilibrio, espiritualidad y sentido práctico. Muy bien. Tenemos eclipse de luna nueva, espérese un cambio considerable. Bueno, aquí los que habéis elegido esta opción, hay temas que se van a estar moviendo. Y tenemos la luna llena en Cáncer, un problema personal va a solucionarse. Bueno, aquí parece que tenemos como mensajes un poquito más dispersos. Lo primero sería, fijaros, esta luna llena en Piscis, lo que nos está diciendo es, mirad, la espiritualidad tiene una función o la parte, digamos, más evasiva, incluso podríamos decir, dentro de nuestra vida tiene una función, pero la parte práctica también. Aquí, obviamente, si tenemos a esta carta presente, significa que en algún momento, o una de dos, o nos estamos evadiendo o en otros momentos podemos estar demasiado enfocados en la parte práctica y estamos dejando de lado esa parte que también tenemos que nutrir, esa parte sobre todo interna y emocional. Así que esto sería importante, puede ser que a partir de ahora tengáis esos momentos en los que tengáis las oportunidades o se presenten, de acuerdo, para poder tomar conciencia de esto y empezar a equilibrar esas áreas de su vida. De todas maneras, yo os diría que esto yo creo que viene a ser más bien una preparación o nos están avisando para que lo tengamos en cuenta, porque con el eclipse de luna nueva que nos habla de un cambio considerable, significa que algo en tu vida va a estar movilizándose, va a estar cambiando. Esto no significa que tenga que ser nada traumático ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si estabais en una situación en la que las cosas podían estar paradas, es muy probable que se empiecen a movilizar y cosas que aparentemente están en una situación puedan empezar a dar giros inesperados que impliquen también que nosotros tengamos que adaptarnos de forma rápida. De todas maneras, aquí nos habla de un movimiento energético que puede ser bastante intenso y, ojo, también un poco bastante inesperado y que se pueda desarrollar también durante 6 meses más o menos, dependiendo del tipo de eclipse. Pero bueno, aquí con las energías yo me iría sobre todo por ese marco temporal. Y una carta que me parece muy importante también para vosotros, esto quizás la separaría un poco
de estas dos energías, sí que nos está diciendo que algo, un problema personal que puede estar o lleva tiempo preocupándote, con la luna llena en Cáncer, esto también puede tener que ver con temas familiares, temas emocionales, temas del hogar, que van a estar encontrando una solución. Así que si hay una parte de ti que ha podido estar muy agobiado o, por ejemplo, has tenido que enfocarte mucho en la parte práctica, precisamente por algún tipo de problema que has estado sufriendo, aquí lo que nos estaría diciendo es que algo que por lo visto podía estar muy frenado, va a empezar a cambiarse y además va a tener resultados positivos, ¿de acuerdo? Así que esto sobre todo creo que independientemente de lo que veamos dentro de la rueda astrológica, pero sí que creo que ya es un punto sobre todo muy positivo para que empecéis a enfocaros quizás de una forma totalmente diferente y sobre todo que estéis abiertos a hacer cambios porque pueden haber fluctuaciones dentro de vuestra vida en diferentes ámbitos que cambien el panorama que teníais ahora de una forma radical, pero que ya os digo, chicos, aquí me gusta porque estaríamos hablando de cambios positivos y sobre todo si estáis viviendo una dificultad, por ejemplo, con este problema personal pueden ser temas de salud, ya te digo, temas de familia, temas de hogar que hayan estado pues como moviéndose de una forma muy densa, se van a calmar o se van a calmar y se van a apaciguar, ¿de acuerdo? Aquí sobre todo, ya os digo, con esta carta muy importante es el hecho de llegar a un equilibrio entre esa parte quizás más espiritual o que a veces nos gustaría evadirnos incluso del mundo con eso trabajo que tenemos que hacer. Esta carta también se podría relacionar con si estáis teniendo problemas, por ejemplo, procrastinando, que tenéis que hacer un trabajo pero que os puede dar un poquito de miedo o no sabéis manejarlo y que podáis tener tendencia a evadiros en otros temas. Esta carta también os estaría un poquito llamando la atención en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, en todo caso, me parecen muy positivas las cartas que nos han aparecido. Voy a coger ahora estas cartas, como veis, son del oráculo de las visiones estelares, son las que van relacionadas con las casas, aquí lo vais a estar viendo. Entonces, como no tengo espacio para hacer la rueda astrológica, porque si no se me iría esto de madre, lo que vamos a hacer es dejarlas aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ir sacando cartas del tarot para cada una de las casas, ¿de acuerdo? Así veremos qué es lo que se puede estar moviendo en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Empezamos con la casa de primera, ya sabéis que es la que correspondería con la línea del ascendente, que nos habla de esta encarnación, nos habla de cómo también nos ven los demás, las energías que hemos venido, que estamos mostrando, de hecho, las que estamos directamente vibrando en cada momento. Así que venga, vamos allá. Muy relacionado también con nuestra apariencia física, con nuestro cuerpo también, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Vamos a sacar 3 cartas para ver qué mensaje tenemos para la casa primera. Venga, tenemos el 4 de copas. Mirad, chicos, algunos de vosotros venís de la opción número 1, porque es curioso que ha salido, en la primera casa ha salido además una de estas cartas. Tenemos la carta del carro. Bueno, me encanta. Mirad, lo que más me gusta de estas energías que estoy viendo aquí es que para algunos de vosotros, y esto lo enmarco un poco con lo que hemos visto con el oráculo de la lunología, si venís de una época un poquillo así bajuna, un poquito con una sensación emocional también como de estar muy apagado, de acuerdo con esta carta sobre todo aquí, puede ser que incluso los demás os hayan visto durante bastante tiempo como sin ganas incluso con relacionaros con otras personas, con actividades sociales. Aquí lo que os estaría diciendo es que aquí ya hay un cambio de energía bastante importante. Pasamos de una energía, de una apatía, de una sensación de decir, wow, esto no es para mí, o incluso de vuestra propia visión de lo que sería lo que queréis materializar, que en un principio dijerais, wow, es que esto no es para mí, esto no es lo que quizás me puede estar apasionando y que de repente se dé ese cambio y que empezáis a coger las riendas un poco de la situación y que esto os vaya a llevar además a una celebración bastante bonita y bastante importante para vosotros con este 3 de copas. Esto me hablaría que salimos de una fase en la que podemos estar o hemos podido estar muy cerrados emocionalmente a empezar a movernos, a decidir salir, digamos, del huevo y empezar a relacionarnos también con otras personas y atentos porque estos encuentros pueden ser muy positivos y os pueden traer grandes éxitos. Así que, de verdad, esto es lo que va a ver también la gente en vosotros, una sensación de querer, como un volcán que empieza ya como a moverse y a querer explorar y a moverse hacia adelante. Entonces,
Esto me parece muy interesante. También con el 4 de copas puede ser que por alguna situación de salud, alguna situación en concreto, pues eso, hayáis estado más apagados. Es una carta que habla muy de apagados o incluso enfurruñados, ¿de acuerdo? Y que esta energía vaya a cambiar y os pongáis mucho más activos y sobre todo acompañados de personas y personas que os van a cuidar y con las que os vais a sentir muy a gusto. Si sois solitarios o almas en pena, chicos, esto cambia. Hay que empezar a salir y se os van a dar realmente las oportunidades. Atentos porque esto puede implicar movimientos y también viajes, el hecho de tener que desplazarte para tener que ver amigos, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a la casa 2. Venga, la casa 2 tenemos los recursos materiales, de acuerdo, aquello que podemos obtener o también nuestros recursos personales. También es una casa, ya sabéis, la carta de Tauro, la casa de Tauro, donde nos gusta, pues eso, comer bien, nuestro cuidado, nuestro cuidado físico también, sobre todo cómo nos nutrimos, ¿de acuerdo? Es también una casa muy relacionada con la alimentación, ¿eh? No solo Virgo. Venga, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Tenemos la carta del Hierofante. Bueno, ahí os veo con una energía muy, como muy aposentada. Bueno, me encanta. A ver, mirad chicos, en general, de acuerdo, tema de recursos, lo que podéis obtener o vuestras propias facultades, lo que vosotros sentís que podéis obtener, lo veo bien, pero con alguna salvedad. ¿En qué sentido? Con la carta de Hierofante, os veo que en este momento estáis alcanzando una cierta estabilidad, por lo menos ya os digo, en tema de recursos, parece que la situación está controlada. Sí que es verdad que para algunos de vosotros esto, y si habéis iniciado hace un tiempo o si estáis ahora, tenéis un negocio o algún tipo de trabajo que es de donde obtenéis precisamente pues, para poder desenvolveros en la vida, sí que os veo en una actitud pues bastante inamovible, como bien asentada, pero con el 7 de pentáculos nos estaría diciendo que sí que también podéis tener que tener en cuenta que es una cuestión de tiempo que las cosas puedan ir funcionando. ¿Esto qué significa? Que estáis poniendo unas bases firmes, que estáis actuando de una forma, digamos, pues preparándoos para que lo que estéis haciendo pueda durar en el tiempo, pero también es importante que tengáis en cuenta que va a requerir un tiempo, va a requerir una maduración, que ahora habéis posiblemente plantado también muchas semillas y que hay semillas que van a tener su tiempo de evolución necesario para que den frutos. Esto os lo digo más que nada porque con este 8 de espadas lo que me puede estar diciendo es que precisamente estáis buscando esta estabilidad o queréis conservarla y el hecho de ver que hay temas que quizás no evolucionan a la velocidad que vosotros querríais os pueden estar un poco como bloqueando y como dejando con la sensación de que no sabéis qué hacer o que no tenéis posibilidad de avance. Yo os diría con estas cartas que lo que estáis haciendo está bien, ¿de acuerdo? Ya habéis puesto esas primeras piedras para que las cosas se puedan desarrollar bien, ahora se trata un poco de tener paciencia. ¿Por qué? Porque si os agobiáis mucho focalizando hacia el futuro, ¿de acuerdo? Es cuando pueden venir los bloqueos y sentir que no tenéis margen de maniobra. Y os aseguro que sí, pero hay que dar tiempo a que las cosas se puedan materializar, ¿de acuerdo? Esto dependiendo, pues, en qué algunos estaréis quizás trabajando, otros con proyectos, pero es necesario dar tiempo, chicos. No os agobiéis porque si no entraréis en bloqueo. Bueno, tenemos la casa tercera. La casa tercera ya sabéis que es una casa de comunicación regida por Mercurio. Es una casa que nos habla de estudios también, estudios de nuestra infancia también, adolescencia. Y es una carta también muy relacionada con las relaciones familiares, por ejemplo, con hermanos, con primos o personas de nuestra misma jerarquía, así como también los viajes cortos, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir con respecto a la casa tercera. Vale, tenemos la carta de la estrella. Tenemos la carta del ermitaño. Tenemos la carta del 10 de espadas. Dejadme que quiero sacar una para aclarar. Vale. Bueno, mirad chicos. Importante. Aquí os veo con la casa 3, y esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Con la estrella os veo muy ilusionados en determinados temas, por ejemplo, si sois personas que queréis realizar algún estudio o estáis pensando pues precisamente la ilusión en hacer un viaje, en movilizaros, aquí me estaría hablando que podéis sentir que estas ilusiones que estáis pudiendo tener se pueden ver limitadas. Fijaros que tenemos la carta del ermitaño. Esto no solo me habla de limitación, sino también me puede estar diciendo que
hay algo dentro de vuestra mente, porque la casa 3 también nos habla de vuestra mente racional, hay algo que os puede estar haciendo mucha ilusión, que estáis pensando continuamente, pero sentís o que necesitáis mucho tiempo, y esto me conecta con la anterior lectura, con la casa 2 que hemos estado viendo, o que sintáis que tenéis muchas restricciones y que al final, ojo que puede ser que en algún momento, incluso debido al tiempo que se necesita, os estéis planteando incluso el hecho de finalizarlo, decir, oye, mira, es que estoy cansado, es que no puedo más, pese a que ya os digo, la ilusión la podéis estar manteniendo. Entonces, ¿por qué he querido sacar una carta más? Porque esto lo que puede implicar es un poco esa sensación de decir, agárrate a la esperanza, es posible que haya cosas que quieras materializar que tarden un tiempo. Esto también me estaría diciendo con la carta del ermitaño que es momento de poner las cosas en orden en tu mente, quizás no tanto de comunicar con otras personas en este sentido, sino de ponerse un poco, digamos, a revisar realmente cómo estamos enfocando las ilusiones. Si las estamos enfocando de una forma lógica, si las estamos haciendo, digamos, o enfocando de una forma que pueda ser real o se pueda movilizar. También si estáis pensando en hacer viajes, de acuerdo, aunque sean viajes cortitos, lo que es importante que tengáis en cuenta es que pueden venir con retrasos o incluso si imagináis que tenéis que viajar a algún lado, que ocurra algún tipo de situación que puedan evitar que os podáis movilizar. Entonces es importante que si hacéis las cosas, sí que le pongáis ilusión, no le pongáis esperanza, pero que estéis abiertos a que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo, aquí vería un poco, digamos, de dificultades. Pero al sacar esta carta, la carta de la emperatriz, yo os diría que aquellos que estéis perdiendo un poco la esperanza, que os sintáis limitados, aquí se trata de aguantar un poquito, de esperar, de acuerdo, sobre todo, y con la carta del 10 de espadas me habla también de un renacimiento. Quizás el problema es que aquellas ilusiones que podéis tener no están bien enfocadas y hay que hacer, digamos, un cierre para poder poder por lo menos darle un viraje a esta situación y que traiga muchísima más abundancia. Si estamos hablando, por ejemplo, de relaciones personales, con amigos, con hermanos, de acuerdo, familiares ya que son de nuestro mismo rango, yo os diría que aquí puede haber algún tipo de aislamiento, personas con las que haya habido algún problema bastante importante o incluso algún tipo de alejamiento, pero atentos porque estas ilusiones o esta espera que habéis podido estar teniendo próximamente puedan estar dando frutos. Quizás no va a ser algo que ocurra ya, pero lo que os puedo decir es que sí que puede haber como una sensación de, vale, sí, las cosas empiezan a funcionar, quizás ha habido algún tipo de ruptura o un reajuste muy profundo, muy de, hay que, con esto no podemos seguir así, pero después con la carta de la emperatriz veo como que de nuevo sale el sol, de nuevo vuelve la abundancia en este área. Si estáis ahora lidiando con temas de exámenes, porque estáis estudiando, pues ya os digo, quizás chicos es un poco ese momento en el de mantener la ilusión, puede implicar aislamiento, literalmente, un poco dejar atrás relaciones sociales y ojo, esto puede implicar que aunque podáis tener, y esto lo digo por el 10 de espadas, algún disgustillo, eso sobre todo chicos, prepararos bien, ¿de acuerdo? Sí que finalmente el resultado final a largo plazo sí que os va a traer buenas recompensas, ¿de acuerdo? Pero hay que ponerle ahí bastante esfuerzo. Vamos ahora con la casa 4, que nos habla del hogar, la familia, nuestras raíces, nuestro origen. Uy, chicos, de verdad, aquí se me ha torcido un poco. Vamos a ver la casa 4, ¿qué nos quieren decir con respecto a la casa 4? Venga, vamos allá. 5 de espadas. Tenemos la reina de espadas. Y tenemos la carta de la fuerza. Bueno, chicos, en el área del hogar para vosotros, tenerlo en cuenta que pueden venir dificultades. Puede venir alguna situación en la que tú digas, jolín, cómo me la han jugado, o que incluso podáis sentir algún tipo de derrota. Para algunos de vosotros, esta sensación va a implicar que os tengáis que poner en vuestro sitio con la reina de espadas, que tengáis que levantar la espada y que tengáis que empezar a poner un poco de raciocinio y justicia en una situación que os ha podido sentar bastante mal. El 5 de espadas es una carta parecida al 5 de bastos porque implica dificultades, pero ojo porque aquí podría estarnos hablando de alguien que ha podido obrar con mala fe o sin tener en cuenta tampoco las repercusiones que podían tener en otra persona.
Si esto ha sido por algún acto que has cometido tú, aquí lo que se trataría es, con esta energía, de buscar justicia, de reflexionar, utilizar el pensamiento lógico y empezar a controlar si esto ha sido, por ejemplo, por una explosión que, digamos, que en un momento dado te hayas enfadado y de repente, o en tu hogar o con tu casa, y de repente, ¡guau!, hayas explotado. Aquí se nos impone el autocontrol. Esto también puede venir determinado porque haya una mujer concretamente, ya seas hombre o mujer, un familiar, por ejemplo, abuelas, madres, pero con una energía femenina muy marcada que, ojo, pueda traer un poco de follón o algún tipo de malentendido próximamente. Tenerlo en cuenta porque quizás es una persona a la que vais a tener que aprender a llevar o digamos que la situación vais a tener que aprender a manejarla. Siempre desde la justicia, pero tener en cuenta que la persona con la que vais a estar lidiando puede tener también un carácter bastante fuerte. Entonces, dentro del hogar, pues puede significar ya no solo o sea, que sea en relación con personas con las que podáis convivir, por ejemplo, o personas que sean de vuestro entorno familiar, sino también algún tipo de situación relacionado con vuestro hogar que también os pueda causar algún tipo de disgusto. Imaginaros que se os rompe algo y de repente el seguro, llamas al seguro y el seguro se lava las manos y te dice que no te lo van a hacer. Pues aquí es donde vais a tener que sacar vuestra fuerza para intentar conseguir los resultados óptimos, porque ya os digo, esta carta nos implica un poco ese sentido de injusticia. Así que temas de casa a alerta, ¿de acuerdo? Venga, vamos con la casa quinta. Autoexpresión, la casa del romance, de los hijos y de los hobbies, chicos, que los hobbies son maravillosos también. Venga, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir para la casa quinta. Venga, tenemos la carta del juicio, tenemos la carta del hierofante y tenemos la carta de la rueda. Bueno, chicos, lo que os puedo decir con estas tres cartas es que tenemos tres arcanos mayores. Así que atentos porque para vosotros esta casa va a empezar a tomar una relevancia muy importante. Tenemos la carta del juicio, que ya es una carta del renacer. Ojo, porque puede ser que estén retornando a vuestra vida temas del pasado. ¿Esto qué puede implicar? Desde romances, personas que puedan aparecer, atentos si habéis estado lidiando con algún Tauro, por ejemplo, o una persona que quizás en el pasado ya fuera estable en vuestra vida y hubo aquí algún problema, porque aquí hay energías de que es como que de nuevo el romance se puede reiniciar, ya os digo, pero sobre todo tener en cuenta que podría ser ya alguien del pasado. Si estamos hablando de hobbies, ojo, también podríamos estar hablando de algún tipo de energía creativa que quizás quedara en el pasado y que en este momento llegue ese momento de la verdad en el que quieras cambiar, quieras flexibilizarte, por ejemplo, o quieras empezar a utilizarlo para construir algo a largo plazo. Entonces, con estas cartas es un cambio súper positivo y ojo, para algunos de vosotros puede estar implicando incluso que un hobby que podáis estar haciendo o algo que exprese vuestra creatividad acabe transformándose o representando un golpe de una suerte tremenda y mucha expansión para vosotros, de algo que podéis llegar a estabilizar, ¿de acuerdo? Me parece súper interesante. También, chicos, importante, temas de estudios, por ejemplo, relacionados con hijos, también nos estaría hablando que puede ser que algunos de vosotros tengáis ahora una época en la que vuestros hijos tengan que presentar algún tipo de examen y que estéis un poco pues con la sensación de que sí, que sí, que sí que va a ir bien, pero que puedan haber fluctuaciones. Entonces yo creo que aquí vais a tener que esperar un poquito al destino cómo se maneja. Atentos también a los encuentros que puedan venir desde temas kármicos, romances que puedan estar apareciendo en vuestra vida, pero que vienen con una energía de recuperación de algo del pasado, ya sea de esta vida o de la anterior, porque con las cartas que tenemos son cartas que me llevan mucho a esa energía. Así que tener en cuenta, si estamos hablando de autoexpresión, yo creo que vais a estar tomando decisiones importantes, ¿de acuerdo? Decisiones que además vais a expresar hacia afuera. Ya sabéis que el hierofante es una carta exógena que habla para atrás y ojo porque algunos de vosotros podéis incluso convertir lo que os comentaba, algún tipo de hobby en una profesión, incluso tomando algún tipo de rol de maestría. Así que yo os lo dejo porque son cartas muy positivas y cartas muy potentes. Venga, vamos con la carta, con la casa número 6, que es la casa de Virgo. Vamos a hablar del bienestar, de salud física, vamos a hablar de nuestra rutina y el trabajo también o el servicio que realizamos para otros. Venga, vamos allá a ver lo que nos dicen. Vamos allá. Venga. Vale.
Tenemos por aquí el rey de bastos. Bueno, aquí os veo muy activados. Tenemos la reina de copas. Y tenemos la carta de la emperatriz. Bueno, rutinas y temas de salud. Mirad, si estamos hablando de temas de salud, yo creo que aquí va a haber algún tipo de cambio, algo se va a presentar, incluso puede venir en la forma de una persona que os puede ayudar a encaminar y sobre todo a progresar y a encontrar una abundancia interna muy potente, que esto acabe reflejándose también en vuestra parte física. Como estamos hablando del trabajo y además estamos hablando del servicio, yo os diría que para vosotros se abre un mes en el que vais a estar muy activos, pero también muy empáticos, y esto a su vez os puede traer recompensas muy importantes con las personas con las que trabajáis o incluso con las personas que pertenecen a vuestra rutina. Fijaros que la casa sexta es una casa regida por Mercurio. Ya sabéis que Mercurio rige tanto Géminis como Virgo. Pero en este caso os veo un poco afrontando este área de vuestra vida o el trabajo del servicio, pero con muchas ganas. Os veo como muy motivados y además esto va a generar una abundancia a vuestro alrededor y también, ojo, el hecho de que otras personas os puedan reconocer. Así que atentos en temas de salud, la verdad creo que podéis equilibrarlo perfectamente, temas emocionales también, o cuidado, aquí tenemos también mucho el concepto de empatía y el hecho de querer actuar también para otros, para traer abundancia a otros. Así que chicos, la verdad es que esta casa la veo, pues la verdad, muy positiva. También con la carta de la emperatriz yo os diría que es importante, sobre todo para vuestro bienestar de salud, que tengáis en cuenta también el hecho de pasar tiempo en la naturaleza, tiempo con las flores, con las plantas, porque también os puede ayudar mucho a equilibrar todo el tema de energías. Pero vamos, y ojo, porque también, no me lo voy a olvidar, atentos, porque aquí puede haber algún tipo de relación muy productiva con alguien que podáis conocer o dentro de vuestro trabajo o en aquellos quehaceres que sean para vosotros rutinarios. Por ejemplo, vaya a comprar pan, pumba. Si sois hombre, esto podría venir determinado por algún tipo de mujer o persona, pero con una energía muy femenina y sobre todo con una energía muy intuitiva, una persona muy cálida, muy amorosa. Y si sois aquí, en este caso, mujeres, nos estaría hablando también que podríamos estar hablando de una persona que se acercara con una energía como muy de líder, una persona, y además atentos al pelo, porque los leoninos suelen tener una melena bastante potente, pero me refiero, fijaros que estaríamos lidiando, si tú eres una persona muy emocional, para entendernos, independientemente de que seáis chicos o chicas, si tú eres una persona muy emocional, lo más probable es que lo que te vayas a encontrar sea una persona que te active, pero te active de una forma a nivel de energía de fuego, como a querer hacer cosas, a movilizarte. Y si tú ya de por sí eres así, lo que te vas a encontrar es una persona que te va a conectar más con tu parte empática. Esta reunión me gusta muchísimo porque lo que puede dar es algo a luz. Así que para algunos de vosotros puede ser incluso la creación de un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Vamos a la casa séptima, las relaciones, que sé que esta casa siempre os interesa mucho, como a todos, a mí también. Y venga, vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a la casa séptima. Vamos allá. Venga, vamos a ver. Tenemos el 9 de bastos. ¡Uy! Tenemos la templanza. Y tenemos el rey de espadas. Bueno, chicos, en general, a ver, no os puedo decir que hayan energías negativas. Lo que sí que os puedo decir es que si estáis lidiando con alguna persona o vais a estar lidiando con alguna persona, es posible, aquí hablaríamos de socios o de parejas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que quizás podemos empezar o próximamente pueden haber algún tipo de problemas. ¿Problemas en qué sentido? Que haya un poco de barreras, que haya barreras que derribar para poder fluir en una relación con una persona. Imagínate, si tú estás en casa con tu pareja, pues que hayan ocurrido determinadas situaciones que hagan que ahora sea complicada quizás la comunicación, que el entendimiento o que fluya la relación pueda ser complicada. Esto puede venir determinado porque una de dos, porque tú estés más mental de lo normal o más frío, o también me puede estar hablando de la persona con la que te puedes estar relacionando, que estés lidiando con una persona, pues eso, que es quizás un poquito más fría, que no se deja llevar tanto para las emociones y esto puede generar que haya ciertas barreras. De todas maneras, como tenemos la carta de la templanza, me habla de que esto se va a solucionar o se puede arreglar y que esto va a suponer también
el derribe también de ciertas barreras que puedan haber en tus relaciones con otras personas. Lo que sí que yo te diría es que con el Rey de Espadas es importante que para que se puedan derribar estas barreras y pueda fluir realmente la energía con respecto a la otra persona, es importante también actuar de una forma justa. Es importante también poner las cosas de cierta manera, sobre todo si sentís o veis que la otra persona siente que ha podido haber algún tipo de injusticia, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que tenemos este arcano mayor con la templanza, que nos habla de sanación, de fluir y también de emociones, la verdad, chicos, puede ser algún traspiés momentáneo, pero finalmente se arreglará. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Vamos con la casa 8. Ya sabéis, es una casa muy ligada a la intimidad, también a los seguros, es también al trauma, también importante aquello que queda oculto o que hay que limpiar, y a la transformación. Es una casa relacionada con Escorpio y con Plutón, Plutón y Marte. Así que venga, vamos allá, vamos a ver qué nos quieren decir con respecto a la casa octava. Tenemos la carta del loco, tenemos la carta del diablo. ¡Uf! Vale, y tenemos el caballero de pentáculos. Bueno, mirad, chicos, para algunos de vosotros puede significar el hecho de hacer algún tipo de inversión material, ojo que pueda ser muy arriesgada. Entonces yo os diría que aquí quizás en un momento os podéis envalentonar mucho para hacer algún tipo de inversión y que después digáis, ojo, 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 cuidado, y que os lo toméis con más calma y que bajéis el ritmo y busquéis algo mucho más estable. Esto es para los que os gusta invertir. Si no es así, yo os diría que aquí este mes puede ser un mes muy activo para vosotros en temas de intimidad. Y ya me entendéis porque depende qué palabras no las puedo decir. Entonces, ojo, porque se os puede presentar algún tipo de oportunidad bastante potente y que tenga que ver con ese área. Ojo, porque con la carta del loco puede implicar algo que sea una locura literalmente o que os venga de una forma muy precipitada y sin compromiso, pero ojo, ojo, porque aquí puede haber una conexión muy importante o que se genere una conexión, una atracción muy potente que poco a poco pueda ir definiéndose de cara al futuro. Aquí no podemos ver ya tan de cara al futuro, pero sí que estaríamos hablando pues algo que se puede materializar, ¿de acuerdo? Pero ojo porque aquí ya teniendo esta carta nos habla de una energía bastante potente para entendernos. También esto os diría que si sois personas que os ha costado alcanzar algún tipo o la estabilidad o sentís que hay temas del pasado que aún os están como agarrando y que os generan mucho inestabilidad, para vosotros se abre ahora un momento muy bonito para poder trabajar sobre eso. Esto se trata un poco de ir a levantar la alfombra, mirar la porquería y empezar a limpiarla, porque si en el pasado habéis podido sentir mucha inestabilidad, y ojo que esto puede implicar también por vuestra parte tomar decisiones arriesgadas en este momento, sí que me habla de ir hacia una energía mucho más estable en el tiempo, como lo es este caballero de pentáculos. Atentos también porque también nos podría estar hablando de noticias que llegan de una forma también muy inesperada sobre inversiones, temas económicos también. Ya sabéis que el diablo tiene ese concepto de materialidad muy marcado y temas que pueden estar llegando, o sea, noticias incluso que lleven mucho tiempo esperándose y que por fin estén llegando. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis aquí, madre mía, tenéis movimiento, a partir de ahora. Vamos a la casa novena, la casa de Sagitario. Ya sabéis que es también es nuestro código ético, representa, es una casa muy expansiva, también estudios superiores, viajes también largos, tenerlo en cuenta. Así que venga, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Venga, vamos allá. Tenemos por aquí el 10 de espadas. Bueno, un cierre de ciclo tenemos por aquí. Tenemos la carta de la emperatriz. Y fijaros que esto nos ha salido antes, así que yo creo que hay temáticas que os van a estar afectando en diferentes áreas, pero que todo viene un poco de lo mismo. Mirar, con esta carta, con el 10 de espadas y teniendo en cuenta dónde está en la casa novena, me da la sensación, incluso algunos, puede ser que estéis dando por finalizado algún tipo de estudios. Y cuando os digo estudios, no me refiero a un cursito pequeño que hayas hecho, sino como si hubieras estado generando algún tipo de carrera y que de repente digáis, ay, esto no me gusta, pero que esto implicaba el hecho de crecer. Esto también me estaría hablando de creencias, de que vuestro código ético ha llegado a un punto en el que sentís o estáis viendo
que no os lleva a ningún sitio y aquí se impone el cambio. Esto lo que me estaría diciendo es que puede ser duro, para algunos puede implicar incluso eso que llaman la noche oscura del alma, un momento en el que casi bajas a los infiernos, pero que a partir de ahí, fijaros, tenemos cartas muy positivas. Con la carta de la emperatriz y el carro me habla de reconectar con tu abundancia, con tu valor propio y el hecho de empezar a movilizarte. Atentos porque para algunos de vosotros puede implicar algún tipo de desplazamiento, ¿de acuerdo? Que venga quizás primero, pues eso, un poco complicado, que os pille en un momento un poco en el que quizás no estáis mucho por la labor, pero que después poco a poco os vayáis animando y que realmente haya la posibilidad de marcharos. Y ojo con esta, y sobre todo en casa 9 sería un viaje que puede ser largo, me refiero, no estaríamos hablando ir al pueblo de al lado, estaríamos hablando de movimientos. Así que aquí posibilidad de movimientos, ojo, o que también para algunos de vosotros, si estáis pasando actualmente algún tipo de duelo, yo os diría que os puede ser muy beneficioso, un duelo incluso que os esté cambiando vuestra propia visión del mundo o que hayáis estado muy negativos en ese sentido. Aquí hay un cambio bastante radical en el cual os vais a empoderar, vais a conectar con vuestra energía de la abundancia y vais a querer ir hacia adelante y hacia el éxito. Así que esta línea que tenemos aquí, chicos, de verdad me parece muy, muy positiva. Vais a conectar con una energía expansiva muy buena. Vamos a la casa décima, que estaremos hablando de carrera profesional. Chicos, que se me tuercen siempre. Mira, esta carta me encanta, la de la casa décima. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir con respecto a la casa décima. Vamos allá. Vamos a ver qué mensajes tenemos para la casa décima. Tenemos aquí el 3 de bastos. Tenemos la suma sacerdotisa. Y tenemos por aquí el 4 de pentáculos. Dejadme que quiero sacar. Vale, muy bien. Bueno, yo os diría que aquí en este caso hay muchos de vosotros que estáis obviamente liados en proyectos, negocios. Cuando hablamos de la casa décima, no solo hablamos de la carrera profesional, ojo, también es nuestra proyección personal y que aquello que queremos conseguir, y normalmente es algo donde tenemos que poner mucho esfuerzo. Cuando dejamos la seguridad del hogar y nos enfocamos en nuestra propia responsabilidad. Por eso está regida también por Saturno, ¿de acuerdo? Implica lecciones, implica limitación, implica trabajo. Entonces yo aquí como os veo sobre todo planteándoos o en modo visionario de cara al futuro. Creo que muchos de vosotros podéis tener planes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que estos planes de momento os veo en un proceso de meditación. La suma sacerdotisa que tenemos aquí no es una carta de acción, es una carta más bien de digamos, de cuando tienes algo, lo estás interiorizando, le quieres dar forma, pero aún no ha venido o no ha llegado el momento de sacarlo a la luz. Me habla de que muchos de vosotros podéis ahora estar o entrar en una época en la que vais a estar planteando, visualizando proyectos de cara al futuro, pero no lo vais a decir, vais a estar más bien en silencio y lo vais a dejar un poco para vosotros mismos. Quizás porque una de dos, o os pueda dar un poco la sensación de que alguien pueda venir a perturbaros o que alguien os vaya a poner algún tipo de reticencia. Fijaros, alguien que os pueda decir, pues no, ese no es el camino y no queráis escuchar eso, o simplemente porque quizás aún no es el momento adecuado y también queráis conservar y por lo menos proteger lo que habéis conseguido hasta el momento. Entonces, para mí son cartas positivas en el sentido de que vais a tener también que utilizar vuestra comunicación y vais a tener que proteger lo que hayáis conseguido, pero en cuanto a lo que sería proyección hacia el futuro, os veo sobre todo madurándolo. Es como que aún la carta de la sacerdotisa también, al igual que la emperatriz, pero con otra connotación, tiene también una cierta energía de gestación de algo que aún no ha visto la luz y que debe llevar un poco en secreto. Así que puede ser, ojo, que algunos de vosotros incluso estéis preparando o maquinando algo y que las personas alrededor vuestro no lo tengan claro. Con la carta de la sacerdotisa, importantísimo, independientemente de la situación en la que estéis, si estamos hablando de carrera profesional, yo os diría que es un momento sobre todo para proteger, ¿de acuerdo? Y sobre todo para practicar la prudencia y sobre todo también la paciencia. Esto lo que nos estaría diciendo es que tenéis la sabiduría suficiente para hacer que esta situación llegue a un buen fin, que se materialice de la mejor manera, pero en este momento es mejor dar pasos de una forma muy prudente y muy meditada.
¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta porque creo que este mensaje también para vosotros es importante. Perfecto. Vamos a la casa 11, que nos habla de la comunidad, nuestros amigos elegidos, aquellos que dices esto, este lo he elegido yo, de acuerdo, nuestros grupos afines, de acuerdo, la sociedad también representa al ser humano en general. Así que venga, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir de la casa 11. Tenemos la carta de los enamorados, tenemos la carta del 10 de pentáculos y tenemos la carta del mago. Bueno, chicos, la verdad, temas sociales no os veo con mucha complicación. Teniendo en cuenta que ya hemos visto antes que vais a salir un poco en vuestro ascendente, que veíamos que vais a salir de la apatía y vais a empezar a relacionaros, si además lo acompañamos con esta casa, además con amigos, chicos, es que lo vais a gozar lo más grande. Tenemos la carta de los enamorados y esto implica el hecho de movilizaros, que tengáis o realmente tengáis personas afines a vuestro alrededor, con las que, ojo, hay muchas personas, os vais a relacionar ya con grupos o personas que ya pueden llevar bastante tiempo en vuestra vida, ¿de acuerdo? O incluso alguno de vosotros, ¿de acuerdo? Puede estar incluso intentando tomar decisiones o tomando decisiones junto con otras personas para crear algo de cara a largo plazo, ¿de acuerdo? Y con la carta del mago esto me estaría diciendo que es como una comunidad que se pone a movilizarse. Entonces, si estáis, por ejemplo, en asociaciones o en algún tipo de proyecto en el que no sois los únicos que estáis movilizándoos y tenéis, imaginaros, dices, no, mira, tengo mi grupo de teatro que me encanta, me chifla y vamos a generar una obra y ahora estamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer. En ese caso, yo os diría que la cosa va a ir muy bien, que va a dar un resultado con una estructura muy bien hecha y que además con la carta del mago implica que todos los implicados vais a tener las capacidades necesarias para llevarlo a buen fin. Atentos porque con las amistades va a haber una sensación de seguridad importante, o sea, es como que os vais a sentir muy bien reforzados y además con la carta de los enamorados es como decir, ojo, porque aquí también os digo una cosa, que podría también de vuestro grupo de amigos, esto no va a ir para todos, podría surgir algún tipo de relación o algún tipo de inicio, ese amigo de cantar en el coro o ese amigo de la clase de cocina o la amiga, que de repente digas, "Uy, me lo llevo", ¿sabéis? Y que aquí se pueda dar algún tipo de inicio también. Las comunicaciones de todas maneras para vosotros a partir de ahora en este área van a ser importantes y creo que vais a estar intentando más estabilizar a las personas que ya tenéis en vuestra vida que más que empezar a buscar personas nuevas, ¿de acuerdo? Veo más algo que ya os ha ido acompañando durante un tiempo. Pero chicos, muy positivos, así que nada de quedarse en casa encerrado, es momento de relacionarse, ¿de acuerdo? Y vamos con la última casa. Tenemos la casa duodécima, la casa 12. Ya sabéis que es la casa relacionada con Piscis. Nos habla de trascendencia, espiritualidad, karma. Recordar que todas las casas de agua son kármicas, la 12, la 8 y la 4. Y también nos habla de nuestros ancestros, bueno, ahí es que, y del, digamos, cierre de ciclos también es una casa muy importante. Así que venga, vamos a ver. Tenemos el 9 de espadas, tenemos el hierofante y tenemos el 3 de espadas. Vale, mirad chicos, aquí creo que es importante que tengáis en cuenta, de acuerdo, que en la casa 12, como os he comentado, tiene mucho que ver también con nuestro linaje, con karma que podamos traer de otras vidas, de nuestros propios ancestros. Mirad, esto quizás no va a resonar para todos vosotros, ya sabéis que la casa 12 es una casa muy compleja, pero yo os diría que, y fijaros que el hierofante nos ha aparecido varias veces en varias casas, que para vosotros quizás ahora estáis en un momento en el que se pueden activar miedos con respecto a vuestra seguridad o sobre todo con aquellas situaciones en vuestra vida que deis como muy por seguras. Aquí fijaros que no lo veo tanto como que vaya a pasar algo malo, sino más bien algo o temores que se pueden estar activando. Sobre todo, si sois personas que en el pasado, por ejemplo, ya habéis sufrido algún tipo de desengaño importante en algún tipo de relación, por ejemplo, estable, una relación donde ya hubiera eso, un matrimonio, por ejemplo, aquí os diría que es importante que reviséis o que intentéis hacer un trabajo de sanación importante. ¿Por qué? Por una razón. Primero, porque puede estar o pueden estar activándose esas memorias en vosotros, ¿de acuerdo? Y que al final sea como una sensación o como un duelo que quizás no se ha llegado a pasar de una situación del pasado.
O por otra parte, es importante que tengáis en cuenta o que investiguéis también en vuestra historia familiar, porque hay veces que a nivel mental o a nivel espiritual se nos pueden activar temáticas, ¿de acuerdo? Que digamos que no acabamos de reconocer, pero que nos pueden traer dolor o situaciones complejas. Otra cosa también que os quería decir, fijaros que en el oráculo de la lunología nos ha aparecido la carta, que a ver, os la enseño porque las he dejado aquí. Mirad, esta carta, a ver, aquí. Fijaros que nos decía equilibrio, espiritualidad y sentido práctico. Si algo es esta casa, la casa 12, es que es una casa espiritual. Y fijaros que aquí el problema lo tendríamos con una carta que sí que es espiritual, pero que también tiene ese componente de tierra. Recordar además que es un arcano mayor, el hierofante, el sacerdote, es, digamos que nos habla también del elemento tierra. Es ese elemento que construye e intenta hacer pilares en su vida. Entonces, esto nos puede estar diciendo que es el momento también de empezar a prestarle también más atención, lo que os comentaba. Si habéis estado prestándole mucha atención a la parte material, quizás aquí estáis generando un desequilibrio. Y ojo, esto puede venir determinado por vuestro linaje o por experiencias pasadas. Si es así, hay que empezar a revisar. Y si es al revés, que habéis estado en modo muy evasivo, muy espiritual, pero sin querer ver la realidad, aquí lo que nos estaría diciendo es que se pueden empezar a mover situaciones que os pongan un poco delante del espejo, que digas, ay, porras, porque hay alguna situación material o algo muy sólido en vuestra vida que pueda empezar a hacer a temblar y que ahí os podáis asustar realmente. O sea, no veo que vaya a ocurrir, pero sí que se pueden estar moviendo las cosas y es una especie de aviso de decir, oye, presta esto atención, aquello que es sólido en tu vida, para que no se te vaya al traste, ¿de acuerdo? Así que chicos, tenerlo en cuenta. Además, esto, chicos, es una casa que además es muy colectiva, ¿de acuerdo? Mide o se mueve también mucho con el colectivo, entonces puede ser que también lo veáis por personas que tengáis cercanas, personas que empiecen a tener mucho miedo a cómo conservar su estabilidad, ¿de acuerdo? Así que, bueno chicos, terminamos ya con las casas, pero voy a sacaros ahora, os quería sacar varias cartas de oráculo por si nos quieren dar algún último mensaje para vosotros. Madre mía, bueno, dejarme chicos sobre todo en comentarios si os gusta este tipo de lectura, porque si no, de vez en cuando os la puedo ir trayendo también. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Y si tenéis sugerencias para que haga interactivos, también exactamente igual me los podéis dejar en la cajita de comentarios, que ya sabéis que los tengo en cuenta y me los voy apuntando. Así que venga, vamos a ver. Venga, bueno, mirad, fijaros, ha salido esta misma carta en la opción número 1. Nos habla del silencio, nos habla del lenguaje corporal y de la carta de la profecía. ¡Ay, qué bonita! Mirad, tenemos, no sé, chicos, no me sale el nombre, pero sé que es como un... Ay, no me sale. No es un lemur, tiene otro nombre, pero es como del azúcar, que son muy chiquitines. Y fijaros que nos habla de la aventura y nos habla un poco de jugar con el destino, ¿de acuerdo? Es una carta también muy interesante. Y tenemos aquí la carta del Minotauro. Del Minotauro nos habla de energía solar, nos habla de conflicto y también de resolver un puzzle, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ir hablando de cada una de estas cartas. Lo primero que os puedo decir con esta carta, la carta del silencio, y fijaros que nos ha aparecido la sacerdotisa también en casa 10, es que para vosotros es un momento en el que quizás hay, por ejemplo, en relaciones sociales sí que os veo muy activos, pero en temas que tienen que ver mucho con lo que queréis hacer, aquello donde vais a tomar riesgos, creo que vais a estar durante una temporada sobre todo en meditación. Os veo como una energía de preparación para dar un salto, para empezar a hacer cosas diferentes, para lanzaros a la aventura, pero lo veo que vais a tomároslo con calma y con la carta de la sacerdotisa es que primero tenéis que darle forma, es como si que primero tuvierais que meditarlo y sobre todo actuar con mucha prudencia, ¿de acuerdo? Atentos también a cómo os movéis o cómo gesticuláis, porque las personas van a estar muy atentas también y si no, tener en cuenta también que si queréis ver también las intenciones de otras personas, que tengáis también muy en cuenta cómo se mueven sus actitudes, porque quizás podáis encontrar, sobre todo con esta energía, mucha información para evitar problemas. ¿Por qué digo lo de evitar problemas? Porque con la carta del Minotauro es posible
que esta acción que vayáis a tomar o esta actitud que vayáis a tomar un poco de estar más o de actuar en silencio puede venir determinado porque quizás tengáis personas dentro de vuestro entorno que no os estén poniendo las cosas fáciles o que estén, digamos que no, a veces no significa que te hagan nada malo, pero a veces es simplemente con comentarios o estas situaciones. Entonces yo os recomendaría aquí que sí, que practiquéis la prudencia y que pese, ojo, esta carta pese a que pueda presentarse algún tipo de conflicto o alguna situación que digas, jolín, ahora se me está complicando todo, tener en cuenta que va a ser más una, digamos, vais a poder resolver las cosas más desde un punto estratégico o un punto de vista como, digamos, de, como nos dice la carta, de resolver un puzzle, ¿de acuerdo? Que no el hecho de hacerlo de una forma demasiado exagerada o intentando hacer que las cosas vayan a vuestro ritmo. Entonces vais a tener que jugar un poco entre vuestro propio ritmo y el ritmo de las circunstancias que os vayáis encontrando. Esto también, con la carta de la energía solar, también implica que conectéis con vuestra propia confianza para solucionar todo aquello que se os presente en el futuro. ¿De acuerdo? Actuar con prudencia, no tener miedo a lanzarse la aventura, pero no hacerlo hasta que no tengamos las cosas seguros y tranquilizaros porque sí van a aparecer algún tipo, pues eso, de problemas, de conflictos, pero van a poder resolverse sobre todo si aplicáis vuestra fuerza interna y la seguridad en vosotros mismos, creer en vosotros mismos y en vuestra energía, ¿de acuerdo? Así que nada, mis chicos, mis chicas, llegamos al final de esta lectura, de verdad, espero que os haya gustado, dejádmelo ya en comentarios porque así yo ya también tomo nota de realmente el tipo de lecturas que os gustan más y que os ayudan más. Y nada, ahora sí, me despido de vosotros, os mando a todos un beso inmenso, cuidaros muchísimo y nos vemos muy muy pronto. Adiós.